Viaje sin fin. No digo la verdad para seguir anestesiada, por la vergüenza sin más, porque pensé que sería otra, por no recordar quién soy, por preservar mi ecosistema, porque es más fácil traicionarme que enfrentar. No quiero que veas mis grietas, lo incorregible de mi paso por este mundo. Mi sombra acecha. Soy chica de pueblo, y miento. Nací al final de un continente, en 1959. No sé a qué generación pertenezco. La adolescente quería ser más, alejarse, ser otra. Por ella, que no sabía quién era, porque sigo sin saberlo. Miento. Este poema es uno de esta gran suite que ha construido Consuelo Trujillo, que evidentemente es ella, que se llama Anegada, publicado por la editorial, ya lo dijo Casimiro Parker, que está últimamente haciendo, aprovechando ya que se terminaron ya los pagos de derechos de Lorca, está haciendo unas preciosas ediciones, y esta edición a mí me ha sorprendido porque estamos en una época donde cada día se publica más y cada día uno se pregunta por qué se publica tanto, que no es necesario, que no es menester. Está bien que la gente escriba, pero que le eche un repaso. Este libro está muy bien editado, muy delicadamente editado, y logra además transmitirte al qué, dónde, quién, cómo, cuándo, que es muy complicado en un libro de poemas. Y todo por la disposición preciosa y simple que tienen los poemas. A veces parecen caligramas, siempre están acompañados a lo mejor con un detallito que te dice dónde viene. Por ejemplo, ese que he leído decía algo así como que entrada a un diario. En otro aparece como nota de voz. Es decir, ella la autora, ella, no ha ocultado para nada el proceso de un proceso que, aunque es, digamos, el ABC de la poesía, básicamente el 95% de los poemas vienen de un corazón roto o en tránsito, en eso. O sea, al fin y al cabo la poesía es un proceso. Antes estaba hablando con Consuelo y le decía que cuando yo le daba la poesía, cosa que afortunadamente para el mundo dejé de hacer, yo tenía una serie de lemas que guardaba de versos de otros poetas que a mí me parecían fundamentales. Decía, con esto ya está todo dicho. Uno era que el hombre feliz no tiene necesidad de poesía, que no recuerdo ahora si era de Paul Eluard o de Paul Valéry, no me acuerdo. Otro era uno, que tampoco me acuerdo si era de Eluard o Valéry, que era vivimos en el olvido de nuestras metamorfosis, y otro era de Adrienne Rich, la poeta estadounidense, que decía, un poema puede comenzar con una mentira. Había como un espacio, y decía después, y debe ser despedazado. Este libro es el libro de alguien que, con el corazón roto, con el corazón herido, claramente después de una separación, que es como dejarte sin parte de tu cuerpo, sin saber bien quién eres, tanto desde el cuerpo como desde el alma, como desde la emoción, como desde el apego, utiliza y convoca la palabra poética, con el valor original que tiene la palabra poética, y para intentar, bueno, pues primero decir la verdad, qué es lo que está sucediendo, y segundo, lograr que ese proceso bueno, pues se cumpla de alguna manera. Como ustedes saben, Consuelo, porque creo que aquí hay quienes conocéis a Consuelo. Levanta la mano todos. Muchos. Ya está. Bueno, quien no conozca a Consuelo hoy tiene... Pues tú no has levantado la mano y si le conoces, ¿no? Ah, no, tú vienes porque otra persona le ha conocido. Vienes, bien. Consuelo no es solo una de las actrices de su generación más importantes que tenemos en España. Como las buenas actrices, sobre todo ha trabajado en el teatro. El teatro es donde se ve de verdad
el peso completo de lo que significa el arte de los actores, de las actrices. El cine ya tenemos otras técnicas. El cine puede estirar siendo guapo o guapa. O sea, que en el teatro eso no es lo más importante. Y además eso es muy importante. Consuelo, que tiene bastantes premios a lo largo de su trayectoria, tiene algunos 2 veces, que yo sepa, de los más importantes, que son los que te dan la gente de tu gremio. Una cosa es lo que crea el público, lo que crea el crítico de teatro, lo que diga no sé cuánto, vamos a darle a este porque es muy famoso, bla, 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 le damos un premio para hacernos nosotros famosos. La Unión de Actores le ha dado en 2 ocasiones el premio a Consuelo. Consuelo es directora de teatro y es también maestra de actores. Lo ha sido a muchos de vosotros, creo que os ha enseñado en algún momento. Y después, como persona formada en la Gestalt, ha trabajado en su laboratorio, ha utilizado todas esas herramientas para implicar sus conocimientos teatrales, de la técnica teatral, para trabajarlo con personas quieran dedicarse al teatro o no, porque ya sabemos que desde hace muchísimo tiempo todos los que hayamos pasado, yo me incluyo, también tuve mi época, que también debemos agradecer al destino que no me haya dedicado a eso, de intento de ser actor, pero bueno, todas esas herramientas nos ayudan a entendernos a nosotros mismos, y ya la combinación entre la terapia Gestalt y las técnicas teatrales evidentemente te ayudan más a entender quién eres, qué hay detrás de todas esas máscaras y cómo todos tenemos dentro toda una serie de procesos que se repiten y que en el fondo, en el origen del teatro, en el origen de las tragedias, pues funcionan de esa manera. Hay como una especie de recorrido, está lo arquetípico, lo mítico, lo que vemos allí en el teatro y que el teatro siempre ha representado con una voluntad social, pero también terapéutica. Ahora mismo, pues en muchísimas ocasiones se desarrolla en pequeños espacios con gente que está sacando sus tripas a pasear y está hablando de aquello que no se atreve a decirse a sí mismo o encuentra algún nudo. Bueno, Consuelo se ha aplicado seguramente las técnicas que le ha aplicado al resto de la gente, el conocimiento, al hacerlo a sí misma, ¿no? Aplicárselo a sí misma. Ahora vamos a hablar con ella exactamente de cómo sucede y cómo llega aquí. Yo lo único que quiero decirle es que mucha gente confunde la poesía con escribir unas cositas cortas, con hablar de algo que tiene un contenido emocional, con hablar de los temas poéticos. A ver, sí, eso forma parte del humano. Transmutarlo eso en poesía, lo que entendemos la verdadera poesía, es más complicado. Ella me ha dicho que escribía desde que era una jovencita, una adolescente, pero lo tenía ahí como herramienta oculta. Me encanta esa palabra, herramienta oculta, porque así era. Y aquí yo creo que ante la desnudez del acontecimiento, de la Consuelo Trujillo con DNI determinado, pues se encuentra también que esa herramienta oculta no es sino uno de esas herramientas y de esas utilidades que tenemos todos los seres humanos que nos conectan con lo mítico, que nos conectan con algo que está más allá. La poesía, al fin y al cabo, no deja de ser una especie de captación de transmisión de una especie de lenguaje universal que no sabemos por dónde viene. En el fondo, supongo que todos sabían a lo que me refiero, el conectar con la esencia, con la conciencia, con lo que hay más allá, con todo lo transpersonal, tiene mucho de mágico, mucho de místico, y la poesía, al igual que la música, tienen una vía de conexión, aparece y se va. Entonces la capacidad de construirlo y de hacer con eso un hermoso ritual y algo que no solo le sirva a la autora para su propio proceso, sino a todas las personas que de pronto se acerquen y se asomen a este pequeño pozo de desdichas y lágrimas, pero también, como ya sabéis, de gran luminosidad, pues me parece para celebrarlo. Cuando a mí me lo dijeron, yo no sabía quién era Consuelo, no la conocía. Recibo muchísimas peticiones de personas
que voluntariamente y con toda buena intención me dice que le presente algunos libros, yo ya he aprendido a decir, enséñame el libro primero. Porque a veces digo que sí por otra historia y después me cago en todos mis muertos por haber dicho que sí, porque digo, ¿qué voy a decirle a esta persona si lo que debería decirle, sigue leyendo, por favor, un poquito, ya después, si acaso, ya publicamos? Entonces yo tenía una cierta duda, ahora estoy demasiado quizás como dicen, con el rabillo pisado, ¿no? De gatillo escaldado. Entonces cuando he encontrado el libro de Consuelo, me he llevado una hermosísima alegría. Una hermosísima alegría porque también estamos viviendo una época donde cada persona que tiene un proceso de autodescubrimiento casi que quiere cogerse el papel de chamán. Vivimos aquí en que todo el mundo quiere ser protagonista de todas las historias. Todo el mundo quiere reencarnarse y por supuesto, por debajo de emperatriz o de guerrero, nada funciona. Cuando la verdad, ¿qué hacemos con las babosas, con los mendigos? ¿Qué hacemos con la mayoría de humanidad y no humanidad que ha existido a lo largo de los tiempos? Entonces, aquí yo veo que hay todo un proceso de enorme humildad, porque es la única manera de enfrentarse a lo inefable, tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista personal. No se puede atravesar nada, y lo sabéis vosotros, si no es hincando la rodilla. Eso es... pero después, la habilidad y los años de profesión y el conocimiento y el dominio, como decía García Lorca, citando a una de las personas que más te ha influido y que seguramente va a salir en la conversación, decía Federico, si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios o del demonio, lo soy también por darme absolutamente cuenta de lo que es un poema. Quiero decir, sí, conéctese usted con las musas, sean de abajo o de arriba, porque ambas nos nutren, pero por favor, aprenda su oficio y entréguese a él. Y esto está lleno del oficio, de todos los oficios que ha ido aprendiendo Consuelo a lo largo de este tiempo. Vamos ahora a charlar una mijita, para que sepan ustedes y sepan también la gente que está viendo esto por YouTube, un poco más de la vida de todo lo que es la frutilla, ¿no? Lo que hay por encima del rosco reyes, el cotilleo. Bueno, ¿y esto qué fue? ¿Y esto por qué? ¿De quién te separaste? ¿Cómo fue? Lo que ella quiera contar directamente. Eso no lo va a contar, ya te imagino. Pero bueno, después tenemos la cervecita posterior, lo mismo, y lo suelta todo. Y ya está. No, lo que tú quieras, pregunta lo que tú quieras. A ver. No, es que soy un cotilla, sí. No lo puedo evitar. Eso. Está bien. Pero sobre todo después van a escuchar a la voz de Consuelo en la propia Consuelo. Y esto no es habitual de ver. Estaba yo pensando, digo, ¿qué poetas, actores que hayamos conocido? Pues seguramente los Sófocles, Eurípides, evidentemente, y Federico tenía no pocas virtudes. Eso te decía, Federico sí lo hacía. Pero no es muy habitual, ¿no? A él leer sus textos, recitar. Bueno, hay un recitado de Lorca que por lo visto fue inolvidable, porque nada más el prólogo que está publicado es precioso, que es cuando él llega de Nueva York a La Habana y viene con el poemario recién escrito de Poeta en Nueva York, que es esa maravilla de poema del siglo XX, ¿no? Que yo creo que no hay algo más incendiario y más bello y más desastrosamente y terriblemente humano. Él llega a La Habana y lee por primera vez y tiene un prólogo maravilloso en el que él dice: yo no he venido aquí a entretenerles a ustedes, ni quiero, ni me hace falta, ni me da la gana. Yo he venido a luchar, ¿no? Y habla de lo que es, y él lee, ¿no? Porque dice, porque lo que voy a leer aquí no es como, es carne mía, sangre mía, ¿no? Como algo tan mío. A mí eso me inspiró mucho. Lorca le gustaba leer y sin duda es una pena, porque es, creo que, la única voz de su generación que no está grabada. Eso y es un misterio eso. Absolutamente. Parece que los días que le citaron para grabar no fue por alguna cosa del misterio de los dioses, grabado.
están grabados y la suya no está. en Buenos Aires, pero esas se perdieron y no sabemos por qué. No está la voz de Lorca en ninguna parte. No Yo creo existe. que es un símbolo fuerte que no tengamos tampoco de hecho, yo estoy trabajando la materialidad sobre de eso. su voz. Estoy trabajando sobre un pequeño documental sonoro sobre la voz de Lorca, Bueno. sobre las cosas del 27. Es que, claro, a la gente que nos toca a Lorca cuando somos jovencitos, Sí. se nos nota mucho porque, por Pues un sí. lado, una inspiración maravillosa, una guía, pero después es como vivir bajo el peso de... Quien empieza con poetas más ligeros, Bueno, de para alguna mí manera... no. sí. Yo, claro, es decir, para mí es una inspiración enorme, una aspiración como un chamán, un maestro, no sé, un guía. No, es que claro, como es algo tan grande a lo que en la vida se llegará, ¿no? Como yo al menos me siento como... Pero me gusta estar entre como inspirada, guiada, siguiendo la estela, qué mejor estela, ¿no?, que la de Federico. Y para nosotros los andaluces, ¿no?, qué inspiración tan fuerte de tener a ese poeta tan enorme, tan andaluz y tan universal, ¿no?, que es el poeta español más publicado en el mundo entero, que está en todas las lenguas, más representado en el mundo entero, más leído. Entonces, que bueno, pues si lo tenemos aquí, ¿no? Y era de Granada, pues Bueno, y tú eres un poco de la nuestro. línea. Yo de la línea de la Concepción. A los de la línea Por erais eso. linenses Linenses. y Llanito eran solo ya los del campo de Sí, Gibraltar, los que estaban al sí. lado, ¿no? Linense, y para los algecireños nos decían piojosos. Piojoso. La cosa así. Y Llanito, los de... Aquí está mi prima Arancha, que también es linense. Y Llanito, los de Gibraltar, sí, los de Gibraltar. Bueno, bienvenida, te lo he dicho, al tercer Gracias, piso de Librería Proteo. Bueno, ya todos me conocéis, no me he presentado, me llamo Héctor Márquez y hago movidas, ya está, fuera. Os he hecho el cuentito corto. ¿Cómo llega? Ya me has estado contando antes un poco, porque esto era como... La poesía formaba parte tuya desde pequeñita, Sí. pero era como una cosa privada. Sí. ¿Y esto en qué momento se aparece y con qué función? Bueno, te lo he contado y lo cuento un Sí. poco, ¿no?, para compartirlo con vosotros. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí hoy miércoles, y gracias a ti por querer presentar mi libro en Málaga, que para mí tiene un significado muy fuerte porque Málaga es la tierra de mi madre. Entonces, parte de mi raíz está aquí, y aparte tengo aquí mucha gente, he venido mucho a trabajar, tanto al teatro como a cursos, como que tengo una raíz fuerte. Y el primer lugar, después de Madrid, que hemos hecho una presentación en una librería muy querida y en un teatro, el primer lugar, digamos, de mi gira, si hay gira, ojalá que haya gira. Con el libro, es Málaga, ¿no? Y yo lo he sentido como algo muy, muy bonito, ¿no?, que sea aquí donde tengo una raíz fuerte. Entonces, mi vínculo con la poesía es, concretamente, creo que la infancia en sí es un poema, pero los infantes, los inocentes, las niñas, los niños, no tenemos la conciencia de estar en el poema, pero estamos en el poema de la infancia, lo encarnamos, somos el poema. Por eso no decimos, me gusta la poesía, porque somos la poesía. Entonces, cuando esto se rompe, que es en la pubertad, que es el gran duelo de la pérdida del paraíso, ¿no? Aunque el paraíso a veces terriblemente se pierde muy, muy pronto, ¿no? Pero ese gran duelo, esa disociación, esa crisis, ¿no?, en la que pierde el sentido, quién soy, cuál es el sentido, con qué me identifico yo del mundo, qué es esto de la vida, ¿no?, cómo me separo de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, no soy eso, soy otra cosa. En esa soledad que ocurre en la adolescencia, que para mí fue muy triste, fue mi primera tristeza más fuerte. También hubo tristezas en la infancia, pero el periodo melancólico de mi vida primero fue la adolescencia, y ahí yo empiezo a escribir y a leer poesía. Y como un consuelo para consuelo, ¿no?
también hay un juego con la palabra consuelo en el libro, ¿no? Un consuelo, una manera de entenderme a mí misma, de entender qué me pasaban. Y yo sabía que escribía para eso, no era que yo fuera, yo escribo para saber lo que me pasaba, no, escribía. Y escribía como un diario, escribía, y curiosamente que los primeros poetas que yo leo son los místicos. Y a Lorca. Yo con 13 años me invitan a recitar a Lorca y quedo como si hubiera sentido una llamada, una epifanía. Digo, ¿esto qué es? ¿Qué me está pasando? Que se me sube todo, que vibra todo mi cuerpo, que de pronto, entre tanta tristeza que me rodeaba o que yo sentía, soy feliz, tengo un sentido, me siento plena. Fui una epifanía, ¿no? Encontrar a Federico y luego encontrar a Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz. Fueron, pues, yo qué sé ni por qué vinieron, fueron esos los... Y ahí vinieron todos los demás. Pero esa fue, digamos, la fuente, ¿no? La fuente que surge, ¿no? Esa fuente a la que fui a beber. Que mana y corre. La fuente que mana y corre, la fuente a la que yo fui a beber. Es que has dicho una cosa que yo creo que es muy esencial. No me acuerdo quién decía que cada niño nace poeta, todo niño nace poeta. Y yo recuerdo además una película que si no han visto ustedes se la recomiendo, que se llamaba, es una película israelí, es decir, no todo lo israelí es genocida. Claro que no. Que esté ahora Netanyahu emperrado en encargarse todo lo bueno que ha hecho el que hay judaísmo. En la cultura judía, claro que sí. Que nuestra cultura y que básicamente nosotros venimos de ahí. La película se llama Haganenet, que quiere decir la profesora de parvulario. Creo que se hizo una versión en Estados Unidos que ni mucho menos tiene esa esencia. Y consistía básicamente en la historia de una profesora que se está separando, que tiene la crisis de los 40 y tantos, que se pone a intentar meterse en clases de escritura artística y que es una profesora de parvulario. Y encuentra un niño que con 5 o 6 años aparece, sin saber por qué, a recitar algo que parecen cantares de Salomón, el cantar de los cantares. Claro. Y el niño, como iluminado, ya cree que hay algo ahí, y va descubriendo que ese niño básicamente todavía no ha cortado. Está conectado. Sigue conectado. Está conectado con y básicamente habla a través de ti. Claro, hablabas por eso del digo niño, con el poema. El niño Dios, porque tú utilizas mucho, en este poemario, utilizas mucho el carácter sagrado que decíamos de la palabra. Es decir, la palabra que invoca. En un momento quizás cultural y civilizatorio donde, como decía Rocío Jurado de otra manera, se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto usar las palabras, a veces parece que pierden ese carácter que tú como actriz y como poeta, como artista, como persona conectada, sabes que tiene. Aquí ha hecho todo lo humanamente posible por intentar hacer lo que decía precisamente Juan Ramón Jiménez en aquel poema. Vino primero pura, vestida de inocencia, y la fui cargando. Aquella que habla de cómo al principio la poesía parece pura, después uno la va adornando con barroquismo y se va desconectando hasta que al final de su vida, cuando ya es consciente, empieza a dejarla de nuevo en la pura esencia. Tú has hecho esto aquí y además de una manera formal, pero que en tu caso ha sido tan orgánica como formal. Sí. Ha venido así. Bueno, yo ya me salto un poco los preámbulos y cuando voy al poemario, ¿no? Que el poemario viene de una necesidad vital de expresión poética como consuelo también, como en la adolescencia, y como cura de una herida que supura y no encuentra el alivio, ¿no? Entonces, siempre, claro, soy artista y siempre, digamos, todos mis procesos más fuertes de transformación los he hecho a través del arte, ¿no? A través de la palabra poética, del teatro, a través del arte. Entonces yo empiezo a escribir como un torrente que emana de mí, como una necesidad imperiosa de escribir. Y lo hago. Tengo cerca a un amigo poeta, Jorge Serra, que también es discípulo mío, que muchos de aquí lo conocéis, y él, que había publicado poesía y que a mí me resultaba, le tenía mucho respeto, le leo
y me dice, Consuelo, tienes un libro. Eso me impulsó muchísimo, que un poeta me dijera, tienes un libro, ¿no? Porque yo tenía mucha inseguridad en la calidad de mi poesía o si eso tenía sentido para alguien, porque para mí era totalmente personal, ¿no? Pero ahí mi aprendizaje, ahí viene Lorca, y yo creo muchísimo en esto que dice Lorca y que yo lo digo mucho a mis alumnos y en los grupos que hago, que es, a ver si me sale, es decir, solamente si eres profundamente personal, serás más vivamente universal, sí. ¿no? Y esto es lo que a mí me ha llevado. Esto y una necesidad profunda de entenderme en el poema, de curarme en el poema, de transformarme en el poema, de decir lo que no me estoy diciendo, lo que no puede ser dicho, lo que no debería ser dicho, de ir a lo que dice Chantal Mayar, que es, después de Lorca, la siguiente poeta que me tiene absolutamente inspirada y tomada, y que también está, con todos mis respetos, porque es una gran, inmensa maestra que vive aquí en Málaga. Fíjate que me he emocionado con Chantal y ahora ya no me acuerdo lo que iba a decir. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Estabas hablando. Que esto de ser lo local y lo universal. Bueno, lo que dice Chantal, dice, el poema, la poesía, ¿no?, está en el abajo. Hay que ir al abajo para que nazca el poema, ¿no? Entonces, mi proceso en Anegada fue un ir abajo, de la mano del poema, de la mano de la palabra poética, atreverme a ir a los abajos, ¿no?, a los que a veces son infiernos, son pozos oscuros, son lugares de sinsentido, de pérdida, de no saber hacia dónde, de preguntas sin respuesta, de un lugar humano muy difícil, al menos para mí, de habitar y de ir si no hubiera ido de la mano del poema, ¿no? Entonces, este fue el proceso de Anegada y salió así, y luego ya vino lo que te he contado a ti, luego decir, bueno, y ahora el libro, ¿no?, que esto nunca lo había hecho, ahora que aparezca el libro, ¿no? Y la verdad que es que apareció porque yo expandí, me acuerdo, expandí varios días los poemas en el suelo de mi casa, quitando y retirando muebles, y fui, y allí me vino a buscar a mí el libro. No tengo la conciencia de haber ordenado con una mente racional o con una lógica cronológica o de algo que yo tuviera previsto y pretendido, sino que apareció. Y esto me gustó mucho, porque yo sí creo mucho en el misterio y en la magia, me muevo en ese mundo. Entonces, que el libro me fuera, de alguna manera, yo creo que todos los poetas, y esto tú lo sabes, sentimos, y bueno, y es la primera vez que digo todos los poetas, me incluyo yo, porque no lo había dicho, aquí hay poetas también, yo me siento más un aspirante a la poesía, pero bueno, ya al ser aspirante a la poesía, de alguna manera estoy también siendo poeta. Otra vez, ¿no? Otra vez me queda en sí, blanco. Estamos teniéndolo. Las pequeñas pérdidas, qué sé yo. Que era que... Sí, como el dictado, esto es, que el dictado, no soy yo quien escribe, hay un dictado. Es como que yo como actriz, como intérprete, estoy acostumbrada a canalizar la voz de los poetas, de poetas algunos de muchos siglos anteriores, y traerlos a nuestro presente, traerlos a nuestro siglo XXI, a nuestro 2025, a nuestro mundo, darle voz a eso que viene de atrás o que viene de todo, ser canal de eso. Es mi oficio, es mi arte, ¿no? Es lo que yo he aprendido a hacer. Pero de pronto fue decir, pues venga, que venga el dictado también con mi voz propia, ¿no? Y ahí me sentí también en el dictado cuando yo estructuro y hago el libro, ¿no?, como algo que fue dictado. Y luego, como tú bien has dicho, Héctor, que me ha encantado todas las cosas que me has contado en el café, de tu sentir con el libro, muy bonitas, y no, que me ha apreciado que alguien como tú viera todo eso, ¿no? Me ha hecho aprender de mi libro, a mí, oírte.
de pronto sí es verdad que cuando yo ya leo el libro desapegada de mí y de mi proceso, veo una estructura, un sentido, un orden, una dramaturgia, como tú bien has dicho, pero eso se hizo, no fue. Claro que hay una sabiduría del inconsciente, ¿no? Que yo, la verdad que trabajo en ella, intento que venga la sabiduría del inconsciente, estoy todo el día invocándola. Entonces, bueno, de alguna manera vino, ¿no? De alguna manera el inconsciente se hizo, ¿no? Porque creo mucho en él, ¿no? Esta parte, lo más complicado, y también hay, a ver si intento que la pregunta no sea muy alámbica. Primero, tú estás acostumbrada, tanto como artista, como por la parte, digamos, de guía, facilitadora, terapeuta, llámale como te dé la gana, a trabajar con los elementos biográficos de las personas. Tú utilizas tu propia biografía o de gente muy cercana para construir personajes y también cuando la gente trabaja en un proceso de transformación transpersonal, está trabajando con su biografía y tal. Claro, está trabajando nada más con biográfico que el dolor pegado al pellejo, a la piel, a los huesos, como esto. Claro, esto es como si tú, a ti te pegara un bombazo y se te abrieran las tripas y tú has sido enfermera y ahora te toca a ti coserte a ti misma mientras se te está saliendo la tripa. Hombre, o eres paciente o eres médico, pero las dos cosas a la vez es complicado. Y aquí yo creo que has hecho ese trabajo, es decir, evidentemente esto tiene un proceso, ya cuando lo ves aquí, digamos el día a día, la noche oscura del alma, ya está muy filtrada, ya es pura crema cuando sale aquí, ya es perfume de noche imposible, que a lo mejor son muchas noches imposibles, y aquí se queda convertido en palabras. Pero a mí siempre me llama mucho la atención esa enormísima dificultad en trabajar con tu propio elemento biográfico y no quedarte pegado a ello. Porque no hay nada más bonito que estar mirando la foto fija. Esa es la tarea. Y diciendo, ay, mira cómo era cuando pequeño. Es que esa es la tarea. Porque hablas del desapego, básicamente. Es la tarea del artista. Hablas de renunciar y del ser humano. Angélica Lidl se separa y hace una obra de teatro. Y hace una performance. Lo mismo Marina Abramovic, ¿no? Hacen la performance, la poética de su vida. Yo eso lo admiro profundamente. Vuelvo a Lorca. Lorca escribe sonetos de amor oscuro. Es la performance de su relación y su dolor con el amor. Es el dolor del amor de Federico, ¿no? Como así en muchos otros. Claro, esto es una herida. En la herida nace el poema. Yo, por lo que voy aprendiendo un poquillo de la vida y por lo que no aspiro a coser la herida, aspiro a conocerla, a abrazarla, a amarla y que la herida me lleve donde me lleve. Y eso es lo que hice aquí. Claro que quiero dejar de sufrir, por supuesto, claro, toma ya, claro que quiero dejar de sufrir, claro que quiero, como dice mi nombre, consuelo, ¿no? Y busco consuelo, como dice Wadim Mowawad, este inmenso poeta libano-canadiense que escribió Incendios, Litoral y toda esta trilogía maravillosa, que dice la palabra, ¿no?, como un despiadado consuelo. Pues así lo siento yo. La palabra poética como un despiadado consuelo, y para ti y para cada uno de nosotros. Y yo el consuelo lo tomo y lo escribiendo, pero también me consuelo leyendo, porque también en el poemario, que este fue otro de las cosas bonitas que fueron apareciendo y yo no me di cuenta, yo fui acompañada por poetas, pero no poetas que yo pretendía, voy a leer a Alejandra Pizarni porque me va a inspirar, no, vino Alejandra Pizarni en un momento de la escritura. En otro momento de la escritura viene Gloria Gervitz, que ni la conocía y es una poeta alucinante, judío-mexicana, maravillosa, que me atravesó. El título de Anegada viene de ella. Por supuesto, me acompañó Teresa de Jesús, Federico, los que ya estaban siempre, pero vinieron estos que no estaban tanto. Luego me vino Han Kang, que la habréis leído mucho, que a mí me atravesó por completo y también está en
poemario, como fueron poetas semillas que fueron llegando y que de alguna manera yo también me consolaba leyéndolos. Sentía el consuelo y la luz que me daba esa poesía y de alguna manera me ayudaron también a escribir, ¿no? Me llevaron. Estaba pensando cuando leía eso, haciendo vínculos y asociaciones, cuando muchas veces cuando alguien hace una mesa ritual y empieza a poner el montón de cachivaches, las crucecitas, las semillas, la foto de los dioses, que sea, los símbolos de cada uno. De cada una. ¿Cómo obteniendo esa fuerza hay un elemento ritual fundamental? Es decir, esto también, una cosa que a mí yo he tardado años en entender, porque siempre me ha gustado ir más en el caos que en lo estructurado. Cómo es necesaria la estructura precisamente para canalizar ese caos que no se desborde y que sirva para algo. Apolo necesita, Dioniso necesita Apolo. Está claro. Y eso yo lo tengo muy claro porque soy actriz. Y me tengo que aprender el texto para poder luego delirar. Me tengo que aprender el texto para delirar, tengo que saber las posiciones, cuáles son los límites, el contexto en el que estoy trabajando. Apolo me lo tengo dentro. Y aspiro siempre a Dioniso, que es al caos, o sea, al delirio. Tú naces de Apolo, tú naces claro, más de Apolo al principio. Es que soy actriz, bueno, una actriz, aquí está Marina, aquí Gloria, una actriz tiene que entrar en la disciplina, en el estudio, en la memorización, en todo eso. Si tú no tienes eso, tú no puedes actuar. Claro. Y eso es Apolo. Sí. Ahora, luego viene lo que viene cuando tienes todo eso, que es que venga, vamos a delirar. Vamos a ir a donde no sabemos que vamos a ir, vamos a entregarnos. Y ahí entra Dioniso, ¿no? Y bueno, esto está Apolo y Dioniso, claro, sí, porque lo llevo dentro. Ahí están los dos. También hay una cosa que a mí me gustaría que hablase, porque decía, me decías en los WhatsApp, vengo a la tierra de mi madre. Sí. Hay un momento donde te refieres cuando hablas de la... cuando hablas de la infancia... Cuando hablas del proceso, hablas de tu madre, hay todo un proceso, porque, la llegada a casa, la búsqueda de la madre, todo ese elemento, digamos, arquetípico y ritual está aquí presente a lo largo del libro, que como ya digo, tiene estructura de tragedia griega, es decir, te vas dando cuenta. Qué bonito que me diga eso. No, es verdad. Ay, me lo voy a apuntar. Está claro, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me ha llamado la atención también porque forma parte de ese inicio. Aquí, como hay algunas actrices también recuerdan, cuando los andaluces intentábamos tener algo para llevar para allá y no íbamos con nuestro acento, básicamente tú tenías ahí un hueco y dices, los andaluces que no sabéis pronunciar, tenéis este tipo de papeles. Y entonces bueno, era entrar por... Sí, y tú te refieres aquí con esa especie de esfuerzo de decir, vengo de la línea y tengo que decir... obligándome a decir las S, no sé cuánto, como una especie de... no me acuerdo cómo lo dices, pero y en el poemario tengo que decir de dónde vengo. Y lo tienes que decir. Y la edad que tengo. Claro. Es compromiso. Eso lo decía anclaje un gitano. A tierra. Un gitano. Eso es tocar tierra. Saber la edad que se tiene, eso me ha gustado mucho. Mostrar también los huecos. Y las heridas. Y las heridas y las oscuridades y las incoherencias y el no saber... Claro que sí. Hay una cosa también muy hermosa que tiene que ver con el cuerpo. Cuando entiendes que todo pasa por el cuerpo, al que muchas veces los procesos místicos parece que no, abandone usted el cuerpo y dice no, que sin cuerpo no hay, no vale para el misticismo. Y tú te lo acompañas y lo llevas a veces como una especie, ese aspecto animal que está constantemente, animal, tal cual. Tanto con los animales reales, la relación con la perrica, Wolfa, es preciosa. Hay un poema donde se te pega al costado y tú hablas de cómo perra y tú os convertías en la misma cosa, le das el significado polisémico de la palabra perra, utilizas el deseo y la ausencia. Es que ya digo, es muy hermoso porque es muy invocante, es muy tiene ese elemento sagrado de cuando las palabras importan. Y como os digo, eso no es habitual. Mira, como tengo consuelo, dime,
como tengo tendencia a enrollarme hasta los siglos de los No, siglos. yo lo que digo qué hora es, para que cuando yo vaya a leer esto la gente no se vaya a ir. Es que no. La gente se va a quedar, o sea, se va a ir si yo sigo hablando. No sé. Pero Están lo que yo mirando te el iba a reloj. dar, lo que te Están iba a mirando dar el es reloj. ese. ¿Qué? Lo que te iba a dar era el momento para decir, yo creo Dime. que yo ahora me callo, No, pero es que... tú, sí, Que no se vayan ahí, que yo como ahí... Yo, Mira, Ángel, al favor de no Ángel. ponerte la chaqueta, tío. Es que te está entrando frío, ¿no? Quito ya un Sí, poquito bajo. sí, quitarlo. Bueno, es que ahora ella nos va a encender un poco. Bueno, mientras yo hago la tontería de momento de Si alguien abrigo, quiere venir, aquí hay 2 sillas muy buenas, cerca. acercaros. Si queréis, Alejandro, si Bueno, queréis, por aquí. voy a decir una cosa porque yo tengo que hacer también de vendedor de humo, pero en este caso no de humo, de anegada. Hagan ustedes el favor de comprar el libro. Sí, por favor. Y compren 3 o 4 cada uno para regalársela a la Sí, por gente que favor. quieren, porque es que aquí tenemos que comer todo. Ya está, no digo más nada. Vente aquí. Señorita Trujillo, yo creo que es un momento. ¿Quieres ponerlo en otro lugar? No. ¿Ahí estás bien? ¿Me veis aquí? Sí. Bueno, yo, Héctor, ¿qué hora es? Que no vivo en no sé... No te preocupes. No. Vale, entonces... Buah, tienes tiempo de eso. yo he hecho una selección Se ha desconectado, de espérate. poemas del libro. Pensando en un viaje, ¿no? Para vosotros, porque el libro entero me parecía que era demasiado. Ya me ha costado trabajo la selección, ha sido otro viajazo mío elegir los poemas. No te creas tú que tarda tanto, ¿eh? Algún día lo haré, leerlo entero. Pero he hecho una selección un poco para que sintáis algo, un aroma, tengáis un aroma del viaje, ¿no? Que luego hay otro viaje que es el vuestro personal con el libro, ¿no? En casa, en la soledad, porque también una de las cosas más bonitas que me ha pasado en este proceso es darme cuenta que el libro ya no es mío, ¿no? Que ya el libro es del que lo lee, ¿no? Incluso yo ahora lo leo como si no fuera mío. Esto es lo más bonito que me ha pasado. Y descubro cosas en el libro que me sorprenden como si fuera la voz de alguien que no soy yo. Esto me ha gustado bastante. Entonces, el libro tiene una secuencia de espacios, lugares geográficos donde suceden los poemas, que son lugares geográficos y también lugares del alma. Pero los lugares del alma o del interno mío o de los abajos míos también tiene que ver con dónde ocurre, ¿no? Entonces hay poemas que son desde un lado del río y hay otros poemas que son del otro lado del río. Claramente yo tuve que cruzar ese río para llegar al otro lado y pasaron cosas para que yo cruzara ese río. Hay poemas que son desde el balcón que mira el río y otros que son desde el balcón de la casa de mi madre. Hay poemas que son en la casa refugio, donde ocurre la parte más, digamos, de descender, del descendimiento a los pozos oscuros. Y hay poemas cruzando el océano y el encuentro con lo sagrado en el otro lado del océano, ¿no? Y también con un descendimiento. Y luego hay poemas que están dentro de volver a un desierto mar para darme cuenta de que nada puede ser saciado y nada puede ser sanado, y está bien así. Entonces, el libro empieza con un poema que es Víspera de cumpleaños. Este poema luego me he dado cuenta que fue una invocación que yo hice a la metamorfosis, una invocación a que venga, a que ocurra, a que venga esta granola que me va a triturar, que me va a hacer desaparecer y que moriré. Y luego ocurrirán otras cosas. Fue una invocación. Cuando lo escribí ni me daba cuenta de eso. Y este poema está escrito la víspera de cumpleaños, por eso se llama así.
y el libro termina el día de mi cumpleaños. Entonces, no es que yo pensara hacerlo así, esto fue lo que vino. Entonces, el libro podemos pensar que es un viaje que dura un día, que dura un año, que dura 2, que dura 10, lo que queramos. Voy. Este instante, en este día, comerte a ti misma sin elección, sin queja, sin defensa ni rendición siquiera. Llenar tus pulmones y abrazar lo que se viene. Será tormenta, será calma, será brisa o ventolera. Borbotones de vida incontrolada ya llega, viene hacia ti. Es un misterio. Sentirte tan pequeña ante esta ola poderosa, indescifrable. No hay piedad. No es posible la plegaria, la ayuda, la salvación. Ella avanza y su amor por ti no sabe de quebranto, así como su deseo. Es torrente y también incendio. Y tú, pájaro pequeño, gorrión colibrí, te cobijas, picoteas, palpitas ensimismado. Sabes que está próxima y será terrible, inesperada, devastadora, sin condescendencia. Puede matarte o salvarte, arrancarte la piel, el corazón y las vísceras, comerse todas las neuronas de tu cerebro, borrar tu rostro, dejar de ser la que eres, la que fuiste, y ser otra, otra que no conocemos, ni tú misma, una que dentro, desde antes de nacer, desde tus vidas primigenias, vive agazapada, una que nunca existió, pero la presientes, te ronda, su olor, su rastro, está viniendo, se precipita, y tú la esperas. Caer, a donde quiera el cuerpo caer, agradecida de esta suerte, la malatía, la queja que pide cerrar los ojos, sentirme dentro, habitar mis entrañas, quererme un poco, guiñarme un ojo, sé, déjala caer. Ser pájaro, ser pez, aire y corriente, ser junco en esta orilla que acaricia, golpea y enraiza, carne de consuelo, sangre de consuelo, sin futuro, sin pasado, solo presente, raíz. ¿Qué es eso? Ni fui ni seré, que no lo sé. El contento de este cambio de piel, metamorfosis. Cómo duele la dicha, cómo conforta el dolor, sufrir para ir allí, allí donde siempre se vuelve, donde es imposible no ir, caer. Te pronuncio, mujer perdida y encuentro, navegando el ayer para que no nos priven del presente. Te pronuncio y te pronuncio y te pronuncio, y te pienso y te sueño, a veces susurro, a veces rezo. Ya no hay guerra, asunción de mi vida, asunción de mi amor, asunción, asumir. Solo asirme a mí y al misterio de tu nombre. Hay pozos oscuros donde la luz se empeña en ser luz, grieta por donde dejarme atravesar por tan solo tu luz. Y rezo.
Entrada de diario. Amor humano. Donde el amor ama sencillamente la debilidad, donde el amor se pone a prueba y sostiene la falta, la amartía de mi vida, anagnórisis y reconocimiento. ¿Dónde comienza una historia de amor? Cuando ves mi torpeza, conoces mis pecados, lo más oscuro de mis adentros, y me amas con todo eso. No eres tú, alma mía, no eres tú. Soy yo la que necesita abrazarme, asirme a mí con todas mis ausencias, con toda la vida imperfecta que viví a tu lado. No hay excelencia en el amor humano. Solo eso, eros, pasión, amor deslumbrado, imperfecto, dañino, devastador. Y al fin, amor ágape, donde nos encontramos. Después, el devenir, la experiencia sangrante del amor-desamor, lo más oscuro de este viaje, perderte. Y la huella que queda en este perder, el anhelo del sueño realizado, y al fin caer, yo sola, con mis voces, mis confundidas soledades, lamento de vida y sueño. ¿Qué mandáis hacer de mí? No olvidar, caer. Nota de voz. Mientras camino en esta noche de invierno. Que hablen las neuronas, esas que duermen y se esconden esperando morir sin haber dicho ni mu. Que hablen. Me atreveré a escucharlas. El deseo desesperado de las que nunca dicen ese nuevo mí, de mis neuronas. La paz convulsa, la imposibilidad de decir adiós, el abrazo anhelado de mi existencia, la tierra, el cielo y el fiero mundo, la mordedura de la serpiente, el dragón pez azul, risa de fuego, la fragilidad del morir, lo sagrado y lo perverso, el órgano y la ausencia. Destino, ¿dónde me precipitas? Mía la vejez, mortalidad eterna, el peregrinaje baldío, la oración, el sinsentido. Y lo sentí todo, y lo sentí todo. Toda neurona tiene derecho a mover cada cimiento de mi suelo, escarbar y remover mi tierra, desenterrar mi olvido, dinamitar la piedra lava de mi cerebro, porque he de morir, morir a la idea de salvación mortal, ingenua y sedienta. Comienza tu trepidante caída, escúchalas, descansa en tu humanidad. Ahora viene un poema que está dedicado, pues, a muchas personas que estáis aquí. Diría que a casi todas o todas. A los que sacrifican la vida por no sacrificar el ideal. Como un oráculo, una plegaria, un haiku, rezo. Esta revelación me surge en un mar de deseo y cuando pienso en mi vocación no le temo a la vida. Es imposible dejar de nadar, es más el agua que yo, es más el mar que este poema. Me sumerjo y ya estoy dentro. A veces profundizo, a veces chapoteo, descanso en las orillas, pero quiero ir más allá de los porreos. El fondo se vuelve oscuro, presiento el abismo, el mar de mi vida, amado cerebro.
queja, brinca, corre, abraza, huye, quiere, muda y cambia. Cuerpo que se palpa, cuerpo-edad en cada célula, vibración, latido, quirófano, grieta que no cicatriza. Quehaceres del cuerpo del amor, impulso y bestia, caricia, fuera de control, ansia, orgasmo, rigor del amor, sumisión, llama, deseo, cuerpo arrasado y al fin ceniza, polvo de universo, cuerpo cósmico. El sentido sin sentido, el cuerpo de la fe, metamorfosis, reencarnarse en otro cuerpo, volver al principio que no principio. Solo deja ese delicado animal, solo eso, rendición. Desde el balcón de la casa de mi madre. Libérame del amor. Madre, padre, hermana, hermanos, casa hueco de madre y padre, desvelo y desprendimiento, volver al principio, raíz, persiste, ligazón. Madre, padre, hermana, hermanos, dejaros ir, que el vínculo se diluya, no hay comienzo ni principio, nada es nada, solo la eternidad que es ahora. Terraza de mami sin madre, paloma y nido, frontera, palmera y viento, bahía mar, canto estridente de coches gaviota, colas de gente pavanitas, piscina y taza de té, 11 de la mañana en tu casa. Absorbo tu áurea olor y la presencia rotunda de tu vida, toda tu vida en la taza de té. Tu voz y ese beso me hiere. Lo presiento oscuro, la bruma del dolor como la del cielo, la que cubre la gran roca. Nubes negras en el cielo, nubes negras en el alma, nubes negras que acechan este día, este despertar aquí en tu casa. Pensamientos, no vengáis, dejadme ir. Dejadme ir, pensamientos, no corráis, dejadme ir. Liberadme del amor, del nombre, del apellido. Liberadme de la hermandad, del primo legame. Liberadme del fervor, del ruego, del tropiezo. Liberadme de la casa de mi madre y de mi padre, del vínculo que aprieta, de la culpa devoción, de la niña que soy, de la hija huérfana. Liberadme, por favor, liberadme del amor. Da igual lo lejos que hayas llegado. Nunca llegarás más lejos del lugar en el que ya te encuentras. Casa refugio. Tarde. ¿Qué más da el lugar, la sombra? ¿Qué más da la historia? De un tarazo se borró la huella, la posesión y su pérdida. Solo tránsito. De nuevo la tarde. Y después será más tarde. Y yo me acurruco en ti, mi atardecer. Me asomo a este recogimiento, árbol de invierno, refugio y cueva, paz. Comprendo la libertad de la nada. Respiro, me rindo al cuerpo, a su tiempo, su quiebre y su luz, sangre que riega la edad. Ya soy tarde, cumpliendo tiempo en el caminar. Trepidante el recorrido y lo que viene, trepidante la experiencia, la intensidad, trepidante el deseo, amor, dolor, entrega, amartía,
contrición. ¿Cuándo llegará el perdón? Tarde, crepúsculo, silencio, último destello, ya casi noche. El pájaro azul, voy a su encuentro. No es tarde. Sé que me tocará, sé que me tomará la vida saberlo. Del otro lado, todo es oscuro y lentamente no nos damos cuenta. El fotograma queda grabado en mí, en mi mente. Se hace la luz, la gran roca en nuestro balcón, la última visión de la gran roca. Roca mi corazón, endurecido de pena, rabia y amor pájaro, que palpita sin saber dónde ir. Escena sueño. Último amanecer en la casa. Graznido de gaviotas, son pavanas de Gibraltar. Escena sueño. A veces en la vida hacemos lo que no comprendemos ni comprenderemos nunca. En la noche vomité, perdí el control. El on the rock hizo su efecto, necesitaba vomitar la culpa, amor, la ruptura del cordón umbilical, rendirme y llorar. Comí carne. Solo para aterrizar invocaba la fuerza animal, pero no la estoy digiriendo. Mi cuerpo desea expulsar lo podrido, nublar mi mente con cualquier droga doméstica para mi sentir, santo alcohol, porro, lesatín. Ya aconteció. Solo di la verdad. No hay verdad, no hay explicación. Nada me trae la paz. Anestesiar este alarido de huérfana. Me voy, nunca vuelvo, quizás sigo allí, en la casa de mi madre. Hija pájaro, hija rara, hija primera, raíz. Dichosa aquella que huye de su madre. No hay poema, no hay palabra, ni verbo, ni consuelo. ¿Hacia dónde me encamino? Presagio del devenir, espejismo de la catástrofe, la anticipación es la malatía del mundo. El pecado original, la profecía del diluvio, el castigo de los dioses, lo que se viene, fulminando mi cuerpo y su derecho al piacere, a la gioia y sus fluidos, y cada día alejo y más lejos el don de la alegría, la risa y esa hormona, dopamina. Insisto en conocerte, a ti que te han llamado miedo, los pulmones comprimidos, voz que ahoga a menudo, la rigidez del alma extravío, el error de la amartía, hacia dónde me encamino, ya no hay visión, solo temblor. El oráculo de Apolo, lo que se viene, la esfinge señala a Edipo, la peste que asola Tebas, ese cruce de caminos. Destino, ¿dónde me precipitas? Todo está dentro de mí, todo está dentro de mí. El mal de la humanidad, su destrucción e la sua fine. Dove sono? Dove vado? Cuerpo desahuciado, miedo. La mente se torna oscura, el corazón se desboca, contractura de mi alma. Y sin embargo persisto en el intento de liberarme de ti. Oh paura, destino nefasto del desamor, soledad la de la existencia, nada más, è tutto. Todo es mierda, caca humana sin sentido, a exceso de sufrimiento, exceso de noche y de silencio.
Entonces, ¿cómo vais? ¿Vais? ¿Sigo? ¿Héctor? Yo creía ¿Qué? dijiste, son 20 minutos. ¿Y cuánto llevo? Lleva menos de la mitad del libro. No. No, llevas ahora mismo 25 minutos. Bueno, pues entonces yo creo que voy a ir terminando. ¿Eh? Creo que la última parte os la voy a dejar para que la leáis. ¿Eh? Creo que voy a ir a el poema que continúa a lo que Héctor ha leído al principio, de No digo la verdad, porque es un poema que quiero leer hoy aquí, y creo que lo demás lo leeréis vosotros y vosotras en el libro, en la intimidad. Abrigo poema diario en libretita, bus 23. Viaje sin fin. Ser. Ser como el pan con aceite, el vino tinto de Ronda, los jureles de la Tunara, concha fina, volaore. Ser chumbera a reventar de higo y de espinas, alucema, romero y espliego de la sierra carbonera, temporal en el estrecho, sabor a mar en todos tus poros. Ser sur, luz del sur, azotado de olvido, alma fronteriza y roca inmensa. Ser árabe y fenicia, más neolítica que moderna, lorquiana, lorquista, cancionera, ser alegría en todo lo que duele, deslumbrada por el misterio del mar que lo ocupa todo, ventolera levante de poniente, desmembrada entre dos continentes, entre dos mares, corazón mediterráneo, alma atlántica. Niña sirena, mujer pez, que vives en la meseta, nadando en el asfalto de la urbe, basura ciudadana y cacas perrunas, sin abrigo ni pertenencia, mientes. Y hoy quieres ser verdad. Ya no huele a mar. Nadas aún con tu brazo sin ganglios y lleno de tornillos. Danzas con tus varices. Amas sin ser buen amante. Plana de pecho operado, eso es maravilla. Y tu nariz cada vez es más grande. Gracias. Gracias, de corazón. Gracias. Pues ya está. Gracias. ¿Nos vamos ya o le dejamos que alguien, si quiere hacer alguna pregunta? Pues además tenéis que comprar, os creáis que no, o sea, nadie sale de aquí sin el libro. Dedicarlo el libro, no. Y tú dedicarlo, claro, tienes que firmar. Claro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, decir algo? Ella se tiene que ir. Tú te tienes que marchar. Bueno, gracias. Tú tienes... Sí. Vale. Espérate un segundillo, porque te dejo esto. Di tu nombre también, acércatelo. Yo soy Rocío y bueno, estoy muy emocionada de escucharla. Ya la quería, ahora la quiero más, si se puede. Y quería darle las gracias por escribir y por compartirte de esa manera. Y bueno, y por todo lo que nos enseña con tus formas. Así que gracias. Gracias de corazón. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar o decir otra cosa? A mí hay una última cosa. Ay, sí, venga.
nada, ¿no? Bueno, emocionado de escucharte y cuando estabas leyendo los poemas era como si una parte, bueno, cómo no, como una parte mía testigo de eso, ¿no? De verte, pues desde casi 25, 26 años que te conozco, Sí, es verdad. ¿no? Y cómo también ver ahí tu proceso, tu evolución. Ver, para mí eres como lo inevitable de la vida. No ir contigo de la mano siempre ha sido ir a lo inevitable. Por mucho que queramos evitarlo, como que la vida tú la traes tu corazón, la sangre, tu aroma, y creo que eso está ahí reflejado, ¿no? En todo este proceso de sentirte anegada y de sentirte atravesada por el amor. Así que gracias por compartirlo y enhorabuena, bonita, que te quiero. Qué bonito lo inevitable. Gracias. Qué bonito lo inevitable. A mí hay una cosa que quiero señalar también, porque como ya tenemos toda una edad, por lo menos algunos, ¿vale? Está claro que seguimos viviendo en la sociedad que vivimos y que una mujer a determinada edad se manifieste con total vulnerabilidad y con tal transparencia, viniendo de donde viene y amando como ama, que no creo que haya que ser más explícito, porque aquí somos todos muy inteligentes y conocemos la historia. A mí me parece que vale el doble, porque es como si ya a determinadas edades lo único que te quedara es ser abuela, regar maceta y tal. Sí, y hacer un poquito de calceta, maceta, de allí vamos allí. Y joder, esto está lleno de deseo, está lleno de rabia, está lleno de... necesito que me toquen. Todos los poemas de sexo que esto tiene aquí y de ausencia son importantes. Entonces me parece fundamental también poner el foco en que la gente sigue teniendo deseo, seguimos teniendo deseo, independientemente de que el cuerpo ya esté hecho, como ya Se tiene en más algún deseo, momento, se tiene más. y tengamos más nariz que otra cosa directamente. Eso es común, ¿eh? A hombres y mujeres. La nariz va creciendo. Bueno, mira Mavi, ¿a qué hora viene? Bueno, nada más que por eso vaya a comprar 3 libros cada una. Bueno, yo creo que es el momento para que le deis, si no queréis decirle nada más, ya sea en privado. Yo quiero darte las gracias por el honor que hemos tenido de tenerte aquí. Y síguelo, Gracias, que eres una pedazo de poeta, ya veo que maestra lo eres. Pues, y que la gente te quiere, y eso está claro. Y eso es lo más hermoso que puede sentir alguien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Consuelo. Gracias.